las tres leyes de Newton. La primera de las leyes decía que todo cuerpo iba a mantener su estado de movimiento. El estado de movimiento era o reposo o con movimiento rectilíneo uniforme, hasta que una fuerza lo obligue a cambiar de estado, ¿sí? Esta fuerza se refería a una fuerza neta, ¿sí? Una fuerza neta que tenía que ser distinto de cero para que se cambie el estado natural de movimiento de los cuerpos. La segunda ley decía que el cuerpo iba a recibir una aceleración que iba a ser directamente proporcional a la fuerza neta que se había aplicado sobre él e inversamente proporcional a la masa, ¿sí? Esto, obviamente, está en relación con la primera ley también, que en ausencia de fuerzas, sumatoria de fuerzas, si es nula, la aceleración es cero. Si la aceleración es cero, entonces el cuerpo se mantiene o en reposo o con movimiento rectilíneo uniforme, es decir, sin aceleración. Y la tercera ley, que como esto de la interacción es siempre mutua, es una interacción entre dos cuerpos, entonces es una acción recíproca o mutua entre los cuerpos. Entonces, cuando un cuerpo ejercía una fuerza sobre uno, ese otro iba a ejercer una fuerza sobre el mismo, que esas fuerzas iban a ser iguales y de sentido, o iguales en módulo, iguales en dirección y de sentido contrario, ¿sí? Entonces estas eran las tres leyes de Newton, y después vimos las leyes de las fuerzas, en las que vimos cómo calcular el peso, cómo calcular la normal, cómo calcular las tensiones, las fuerzas elásticas, y vimos después finalmente las fuerzas de rozamiento o fricción, ¿sí? Vimos que estaban las fuerzas de rozamiento estático y las fuerzas de rozamiento dinámico. Una era cuando había movimiento relativo entre los cuerpos y la otra era cuando no lo había. Después vimos cuál era el método para resolver los problemas, ¿sí? Para la resolución de los problemas de dinámica. Entonces habíamos visto que para resolver problemas de dinámica teníamos que elegir un cuerpo del sistema. Obviamente podíamos elegir cualquiera. Si el sistema estaba compuesto de una sola masa, pues era más fácil, elegíamos esa masa. Si no, veíamos cuál de las masas elegir. Una vez que habíamos elegido un cuerpo del sistema, lo que seguía era, realizábamos el diagrama de cuerpo libre. El diagrama de cuerpo libre consistía en que poníamos a esa masa, la representábamos como un punto, y llevábamos hacia ese punto la cola de todos los vectores, ¿sí? Fuerza que estuvieran actuando sobre esa masa, ¿sí? Obviamente manteníamos dirección y sentido de la fuerza, ¿sí? Llevábamos la cola de los vectores ahí, el vector fuerza, y colocábamos en este punto todas las fuerzas externas que se estuvieran ejerciendo sobre ese cuerpo, ¿sí? Solo poníamos las fuerzas externas a él, no las que él ejercía, sino las que se les ejercían a este cuerpo, ¿sí? Una vez que teníamos todas las fuerzas ahí, teníamos el diagrama de cuerpo libre listo, lo que hacíamos era marcar la aceleración del cuerpo. Una vez que habíamos marcado la aceleración del cuerpo, elegíamos un marco de referencia conveniente. Un marco de referencia conveniente era aquel que nos facilitaba los cálculos. Una buena elección para el marco de referencia era elegir que alguno de los dos ejes del sistema de referencia coincida con el de la aceleración. ¿Para qué? Para que nos terminara quedando una de las dos ecuaciones, ya sea la sumatoria de las fuerzas en X o la sumatoria de las fuerzas en Y, igualadas a cero, ¿sí? Después, una vez que ya teníamos elegido el marco de referencia, aplicábamos la segunda ley de Newton. Como la segunda ley de Newton dice que la sumatoria de las fuerzas es igual a masa por aceleración, y la fuerza, y obviamente la aceleración también, son vectores, entonces cuando tenemos que hacer sumatoria de fuerzas tenemos que hacer una suma vectorial. Entonces, para hacer sumas vectoriales, lo que hacíamos para hacerlo analíticamente era descomponer justamente en
eje X en eje Y, y entonces calcular la componente en X por un lado, calcular la componente en Y por el otro, y después la volvíamos a componer cuando quisiéramos, y ya teníamos las fuerzas y obviamente la aceleración. Así que aplicamos la segunda ley de Newton, pero descompuesta en los ejes X y Y para poder justamente realizar esa suma vectorial. Y una vez que tenemos un sistema de ecuaciones ya armado, resolvemos el sistema de ecuaciones para poder encontrar las incógnitas que estamos buscando. Si no nos alcanzara con las ecuaciones que tenemos porque tuviéramos más incógnitas de las ecuaciones que tenemos, lo que tenemos que hacer es elegir de nuevo otro cuerpo del sistema y volver a repetir los pasos, y así hasta encontrar tantas ecuaciones linealmente independientes como incógnitas nosotros tengamos, ¿sí? Bien, y habíamos visto cómo resolver un problemita sencillo de dos bloques, ¿sí?, que son tirados por una fuerza sobre una mesa. Y después les dije que en esta clase íbamos a ver un ejemplo de rozamiento estático. Al final de la última clase estaban medio cansados, pero vimos cómo es que se comporta el rozamiento estático, que dijimos que justamente puede ir desde 0 hasta como máximo mu sub s, donde mu sub s era el coeficiente de rozamiento estático multiplicado por la normal que tenga en ese momento, ¿sí? Así que bueno, ahora vamos a ver un problemita, ¿sí?, para justamente fijar este concepto del rozamiento estático y cómo es que nosotros trabajamos cuando tenemos rozamiento estático. Porque el dinámico es fácil, porque ya sabemos que la fuerza de rozamiento va a ser mu sub k por n, siempre, ¿sí? No va a variar dependiendo del ángulo ni nada. La fuerza de rozamiento cinético siempre va a ser, o dinámico, siempre va a ser mu sub k por n. ¿Estamos? Entonces no tenemos problema. Pero dijimos que la de rozamiento estático, ¿sí?, la fuerza de rozamiento estático, iba a ser menor o igual, o sea, que podía ser desde 0 cualquiera, ¿sí?, hasta como mucho mu sub s por n. ¿Estamos? Y n además también iba variando. ¿Estamos? Entonces, veamos el problemita este. Dice así: un cuerpo de masa m igual a 200 gramos se encuentra sobre un plano que puede cambiar su inclinación alfa. Entonces, el plano inclinado este tiene una inclinación alfa, y este alfa puede cambiar, ¿sí? El coeficiente de rozamiento estático entre el bloque y el plano inclinado es de 0,31, ¿sí? Entonces mu sub s es 0,31 entre el bloque y el plano. Considerando a G igual a 10 metros por segundo cuadrado, recuerden que nosotros cuando hacemos problemas consideramos a la gravedad como 10, porque bueno, para hacer los cálculos más fáciles lo que nos importa es justamente el concepto, y nos pide calcular. Con alfa igual a 15 grados, dice que el cuerpo se sostiene en reposo. Pregunta, ¿cuánto vale la fuerza de fricción en este caso? O sea, cuando alfa vale 15 grados. Y B, ¿a partir de qué ángulo alfa máximo el reposo no se sostiene? ¿Sí? Ustedes recuerdan que la clase pasada justamente les iba diciendo que si poníamos la goma arriba de una regla y íbamos inclinando la regla, al principio la goma iba a estar quieta, íbamos inclinando, y la goma se iba a seguir manteniendo quieta, hasta que una vez que hubiéramos dado una inclinación determinada, que sería el alfa máximo que nos está pidiendo, el cuerpo, o sea la goma, ya se hubiera resbalado de la regla. ¿Estamos? Bien, entonces, justamente eso es lo que nos pregunta. ¿Cuál es, en la parte B, justamente cuál es ese ángulo alfa máximo para el cual ya el bloque que es como si fuera la goma, ya no se va a sostener más en ese, digamos, en el lugar donde está? Bien, entonces, este es un problema de dinámica, por lo tanto vamos a seguir los pasos para resolver problemas de dinámica. Si recuerdan, el primero que habíamos visto, recién lo vimos de nuevo, elegir un cuerpo del sistema, obviamente
como este sistema está compuesto por una sola masita, es muy fácil saber qué cuerpo vamos a elegir. Entonces elegimos la masita. Vamos a hacer entonces el diagrama de cuerpo libre de esa masa. ¿tá? Entonces le ponemos M, ¿sí? Aunque acá no sería tan importante porque tengo uno solo, pero acostumbrémonos a hacer las cosas prolijas. ¿estamos? Entonces lo nombramos M. Y empezamos a traer todas las fuerzas que están actuando sobre él. La primera de las fuerzas, que es la más fácil, esa no necesitamos más nada, es el peso, porque sabemos que siempre va a ser hacia abajo. ¿Por qué? Porque habíamos visto en las leyes de la fuerza que el peso siempre va a tener un módulo que es masa por el módulo de la gravedad y siempre va a tener dirección y sentido de la gravedad. Entonces, va a ser así. Entonces, ya tenemos el peso. ¿Estamos? Después, ¿qué otra fuerza? Sabemos que va a aparecer la normal porque esta masa está en contacto con este plano inclinado. Entonces, para la normal habíamos dicho que era una fuerza que se llamaba normal justamente porque era perpendicular a la superficie de contacto entre los cuerpos. Entonces, vamos a marcar la superficie de contacto entre los cuerpos, que sabemos que tiene esta dirección. ¿tá? Entonces, quiere decir que forma un ángulo alfa con la horizontal. ¿Estamos? Bien, entonces esta es la superficie de contacto de los cuerpos, por lo tanto sabemos que la normal es perpendicular a esa dirección y dijimos que tiene un sentido que es saliendo del cuerpo que estamos contactando. Entonces, esta es la masa que estamos haciendo el diagrama de cuerpo libre, por lo tanto el cuerpo que estamos contactando es la cuña esta, este plano inclinado es saliente de la cuña, entonces la normal es hacia arriba. Bien, seguimos buscando las fuerzas, tenemos la fuerza de rozamiento, dijimos que la fuerza de rozamiento era paralela a esta superficie, ¿sí? Entonces sabemos que tiene dirección, y el sentido dijimos que era contrario al movimiento relativo entre los cuerpos, como en este caso no hay movimiento relativo porque está en reposo, si no era contrario al movimiento es contrario hacia dónde se movería si no existiera la fuerza. Obviamente, si no existiera fuerza de rozamiento, esta masa se movería hacia abajo, por lo tanto, la fuerza de rozamiento tiene que ir hacia arriba. ¿Estamos? Bien, entonces, sí. ¿Puede repetir cuál era la dirección? La dirección de la fuerza de rozamiento es también la dirección del contacto de los cuerpos, de la superficie del contacto de los cuerpos también, ¿sí? O la dirección del movimiento. ¿Estamos? La dirección del movimiento vendría a ser, ¿sí? Como el movimiento justamente es la dirección del contacto de los cuerpos, es esta misma superficie de contacto entre los cuerpos, es la dirección de la fuerza de rozamiento, porque sería la dirección del movimiento o hacia dónde se movería si no estuviera la fuerza de rozamiento. ¿Está claro o no? Sí, profe, gracias. Buenísimo. Entonces, dijimos que la dirección es esta y el sentido es contrario hacia donde se movería porque se movería hacia abajo. Si yo observo, no tengo ninguna otra fuerza, por lo tanto, todas estas son las fuerzas que están actuando, el diagrama de cuerpo libre estaría completo. El siguiente de los pasos dice que debemos marcar la aceleración del cuerpo. Obviamente, si el cuerpo está en reposo, la aceleración de este cuerpo es nula. ¿Estamos? Entonces, esto tiene una aceleración cero. No está puesto acá, pero tiene una aceleración cero. El siguiente de los pasos dice que tenemos que establecer un marco de referencia conveniente. Bien, dijimos que un marco conveniente era cuando alguno de los ejes coincide con la aceleración, pero como acá no tenemos aceleración, ya sé que las dos aceleraciones van a ser cero, por lo tanto, las dos ecuaciones van a estar igualadas a cero, no importa cuáles sean los ejes en los que yo decida descomponer. Bien, entonces voy a buscar alguna otra característica que haga que los ejes de coordenadas sean convenientes para los cálculos, ¿sí? Digamos, otra de las cosas a tener en cuenta o que hacen que los cálculos sean más fáciles es cuando las fuerzas que no conozco, o sea que son incógnitas, ¿sí? No las tengo que descomponer. ¿Estamos? Entonces, si yo pusiera el eje tradicional, XY, ¿sí? ¿Qué sucedería? El peso, que lo conozco, ¿por qué? Porque conozco la masa y conozco la gravedad. Entonces, el peso lo conozco. Entonces, el peso es una fuerza que sí conozco.
Sin embargo, no conozco ni la normal ni la fuerza de rozamiento. Entonces, ¿qué sucede? Si yo pusiera los ejes tradicionales, tendría que descomponer la normal en X y en Y. ¿Sí? Entonces, si tuviera el eje así, tendría una componente en X y una componente en Y. Y de la fuerza de rozamiento tendría una componente en X y una componente en Y. Entonces, eso me complicaría los cálculos. Por lo tanto, no es un buen eje para calcular poner el eje XY tradicional. Entonces, ¿qué voy a hacer? Si yo doblo los ejes, o sea, los giro, los roto los ejes, de manera tal que el eje X coincida con la fuerza de rozamiento, obviamente como normal y fuerza de rozamiento siempre van a ser perpendiculares, entonces estos ejes hacen que no se me tengan que descomponer, o no voy a tener que descomponer la normal y la fuerza de rozamiento. Entonces, estos ejes que marqué yo acá son ejes convenientes para realizar mi diagrama de cuerpo libre, para descomponer las fuerzas, para hacer la sumatoria de las fuerzas en X y en Y, ¿sí? Entonces, elijo un marco de referencia así, como este que está acá. Si ustedes no se dieron cuenta o no saben cómo poner el marco de referencia y ponen el marco de referencia común y corriente, o sea, que con el eje X y Y tradicional, no pasa nada, no pasa nada. Lo que pasa es que tienen que calcular más y tienen que empezar a ver y qué ángulo forma la normal con el coseno, y qué ángulo forma cómo esto. Entonces, pero no pasa nada, no pasa nada. O sea, pueden resolver exactamente de la misma forma, solamente que tienen que hacer un poquito más de cálculos, nada más. ¿Estamos? Bien, a medida que ustedes vayan resolviendo problemas, y ahí se van a ir dando cuenta cuáles ejes les conviene poner. ¿Estamos? Bueno, entonces vamos a hacer ahora el siguiente paso, que una vez que habíamos marcado el marco de referencia, aplicábamos la segunda ley. Entonces vamos a aplicar la segunda ley que dice la sumatoria de las fuerzas igual a masa por aceleración. Como es una suma vectorial, voy a descomponer en X y en Y. Entonces me fijo a ver qué tengo en X. Este es X, ¿sí? Positivo dijimos para este sentido, hacia arriba. Entonces, empiezo. La primera que tengo acá es la componente del peso en la dirección X, ¿sí? O sea, el peso tiene una componente en X y tiene una componente en Y. ¿Estamos? La componente del peso en la dirección X. ¿Estamos? ¿Cuánto vale la componente del peso en la dirección X? ¿Sí? Yo sé que yo acá tengo un triángulo rectángulo, ¿está? Donde el módulo este que está acá es la hipotenusa de este triángulo rectángulo. Por lo tanto, la componente en X no es otra cosa que el seno de este triángulo. ¿Estamos? Entonces, yo sé que el seno, sabiendo cuál es el seno de este ángulo, puedo encontrar el cateto opuesto haciendo ¿qué? Multiplicando el seno por la hipotenusa. ¿Estamos? Entonces, quiere decir que la componente del peso en el eje de las X no es otra cosa que el seno del ángulo por mg. Este ángulo obviamente es igual a este debido a qué? A que si observo este triángulo rectángulo que está acá, este angulito que está acá es 90 menos alfa, ¿sí? Y ahora observo de vuelta todo este ángulo de 90 grados acá, si este es 90 menos alfa, este que está acá tiene que volver a ser alfa. ¿Estamos? Bien, entonces, ya tengo la componente. Como obviamente la componente apunta en sentido contrario donde yo dije que X era positivo, entonces la pongo negativa. Sigo a ver qué otras fuerzas tengo en el eje X. En el eje X tengo la fuerza de rozamiento estático. Como la fuerza de rozamiento estático apunta en la misma dirección, perdón, en el mismo sentido que el X positivo, entonces es positiva. ¿Sí? ¿Esta es mu sub S por N? No lo sé. ¿Sí? No sé si es la máxima o no. Puede que sí, pero no estoy segura. Así que si no me aseguran a mí que la fuerza de rozamiento estático es la máxima, entonces yo no puedo suponer que es mu sub S por N. ¿Sí? Porque dijimos que la fuerza de rozamiento estática es desde 0 hasta mu sub S por N, pero no necesariamente mu sub S por N. ¿Estamos? Bien, entonces es la fuerza de rozamiento que tiene para este caso, que
A lo mejor es la máxima, pero no necesariamente tiene que serlo. ¿Estamos? Bien, eso es igual a ¿qué? A masa por la componente de la aceleración en x. Bueno, esto ya sé que va a valer 0 porque la aceleración es 0. ¿Está? Bien. Veamos qué pasa en la dirección de y. ¿Qué tengo? La normal, ¿sí? Menos la componente del peso en la dirección y, ¿sí? Si ustedes se fijan, la componente del peso en la dirección y es el cateto adyacente de este triángulo. Por lo tanto, al cateto adyacente puedo encontrarlo multiplicando el coseno del ángulo por la hipotenusa. ¿Está? Entonces, tengo que la componente del peso en la dirección de y es mg por el coseno de alfa. Negativa porque apunta en el sentido contrario de lo que yo dije que era positivo. No tengo más fuerzas en el eje de las y, por lo tanto eso es igual a masa por la componente de la aceleración en y obviamente esto también es 0. ¿Sí? Como la sumatoria de las fuerzas es igual a 0, la sumatoria de las fuerzas en x y la sumatoria de las fuerzas en y, las dos son 0. Bueno, entonces, de esta primera ecuación, puedo despejar cuánto vale la fuerza de rozamiento estática, que es lo que me está preguntando, cuánto vale la fuerza de fricción en este caso. ¿Estamos? Entonces, despejo, acá está igualado a 0, por lo tanto, la fuerza de rozamiento estático es igual a mg por el seno de alfa. M vale 0,2 kilos porque son gramos, y si trabajo en el sistema internacional, lo voy a pasar a kilogramos. Entonces, a 200 lo paso a kilos, entonces son 0,2 kilos por G, que vale 10, por el seno del ángulo, que vale 15. ¿Estamos? Eso les da que la fuerza de rozamiento estático es de 0,52 newton. ¿Estamos? Bien. ¿Cuánto vale la normal? La normal vale, como esto está igualado a 0, la normal es igual al peso por el coseno de alfa. Reemplazo los valores, es 1,93 newton. Si yo multiplico de rozamiento normal por coeficiente de rozamiento, me da 0. Fíjense que no es la máxima, ¿sí? No es la máxima. ¿Por qué? Porque mu sub s por n sería 0,6. Si ustedes acá hubieran puesto mu sub s por 0,6, les hubiera dado cualquier cosa, porque en realidad